Ana Frank fue una niña, víctima del nazismo, de la persecución contra los judíos. Durante 2 años, escondida con su familia en un sótano en una casa de Ámsterdam, escribió un libro donde contó la pesadilla que le tocó atravesar y después murió en un campo de concentración. Es un símbolo de la persecución racista contra los judíos y por eso se emplazó hace unos años esta estatua que hoy es el epicentro de toda esta historia de delincuencia, de vandalismo y de misterio. Bueno, se busca la cabeza de Ana Frank de la escultura desde el año 2013, en el momento en que fue vandalizada. Y ayer, casi de casualidad, la termina encontrando un portero de un edificio. Héctor Emanueles, bueno, volvemos con vos, Héctor, porque nos vas a dar más detalles justamente de este encuentro que tranquilamente podría haber pasado desapercibido porque no sabía ni siquiera el mismo portero de qué se trataba lo que había visto allí. Claro, pero además, como bien lo decías vos, Cruz, hay detrás de toda esta historia otro capítulo importante también, porque en el 2013 fue vandalizada la escultura que apareció hoy, después de mucho tiempo, y hoy hablábamos con el autor y nos decía que es la cabeza que se vandalizó en el 2013 porque él reconoce a su escultura como si fuese un hijo. Cada artista reconoce a su obra, aunque pasen muchos años, pero además esa escultura que apareció hoy tenía como cascada la nariz, había tenido una rotura en la nariz porque un auto se dio vuelta en esta zona de la Plaza de España y le había como lastimado a la obra, le había dejado una cicatriz de origen. Bueno, esa es la escultura que apareció hoy y que la municipalidad va a emplazar en el Genaro Pérez hasta que se determine qué se va a hacer. Pero antes de esa historia del 2013, en que fue vandalizada la obra, hay otra historia que tiene que ver con que al autor de la escultura lo desconocieron. Pero hablábamos con Carlos Belvedere hoy en su casa en Tanti y nos contaba qué significó para él que hoy aparezca de nuevo la cabeza de su obra original. Y esto nos decía. Salí, desataba la moto y había algo en una cabeza, pensé que era terropol, así que pateo la cabeza y no, era dura, así que la guardé para llevarla después al parque. Cuando le hago la foto me pareció muy familiar, o sea, como si lo hubiese visto. Entonces la empecé a comparar y me di cuenta que era la de Ana Frank. Así que bueno, el otro día, hoy, empecé a hacer todos los llamados para que se le lleven especialistas sobre este tema. Bueno, ¿estás impactado, impresionado, sorprendido? Sí, por la envergadura de la historia que tiene, aparte del Día de la Mujer, encontrarla justo ese día es como muy fuerte. Bueno, y desde que el portero la encuentra y la pone en custodia justamente de aquellos que saben, funcionarios municipales y además gente especialista en este tipo de esculturas, empezó a preguntarse todo el mundo si era verdaderamente la cabeza de Ana Frank originaria de la del 2013, ¿no? En esto seguramente vale la opinión de quien fue el autor de la escultura, Héctor. Claro, yo me equivoco recién y pido disculpas, no pedí la nota que correspondía, porque les estaba explicando, porque hoy a la tarde cuando hablábamos con el autor, realmente conocimos toda una historia que en Córdoba, si algún día se escribe la historia de la escultura de Ana Frank, da prácticamente para un libro, porque pasaron tantas cosas, hasta que una investigación periodística que hizo nuestro colega Sergio Carreras terminó descubriendo la verdad. Bueno, la cabeza que apareció hoy y que el portero bien relataba cómo había sido, que la había encontrado al lado de un cesto de basura. Él pensaba en un momento que era algo de Telgopol, le pegó una patada ayer a la tarde y se dio cuenta que no era una cabeza de Telgopor y que era en realidad un monumento de alguien, y se puso a investigar y terminó descubriendo que era precisamente la escultura original de Ana Frank, que había sido vandalizada en el 2003, y por eso se comunicó con la municipalidad. Y hoy, cuando hablamos con el artista, él reconoce que es su obra sin siquiera haber visto lo que encontraron, porque como les decía recién, él dice que cuando uno hace una obra es como si fuese un hijo y lo reconoce aunque pasen muchos años, y así nos contaba Belvedere. Me quedé sorprendido porque ¿quién tuvo la cabeza tantos años ahí guardada? Ahí no puede haber estado tirada sin que nadie la vea. No sé cómo la encontraron, no sé. Pero no puede pasar desapercibido tanto tiempo.
si bien no la he visto personalmente porque está lejos de la ciudad de Córdoba, sí la he visto por imágenes de televisión, es la cabeza. Sí, es seguro. Es la cabeza. Yo la vi perfectamente y vi que tenía rota la nariz y eso fue antes de la decapitación. Eso fue antes. Claro, es como una cicatriz que hoy marca la autenticidad, pero de todas maneras, estas esculturas como la de Ana Frank que usted realizó son obras únicas. No puede haber una réplica. No puede haber réplica, no. Es única. Porque eso se hace con un sistema de molde perdido. Primero se hace un modelo en arcilla, después se hacen los moldes. Y los moldes para sacar la arcilla hay que romperla. Yo la vi ya por televisión y estoy seguro que es esa, porque ¿quién no va a reconocer un hijo? Un hijo se reconoce desde chico a grande, por más que 20 años pasen, uno lo reconoce el hijo. Y apenas la vi dije, sí, es esa. Y para un artista cada escultura es como un hijo. Sí, por supuesto. Las obras de arte nunca dejan de ser del artista. Bueno, a la hora de pensar, ahora que se recuperó la cabeza original, en restaurar la obra a como estaba antes, uno piensa que el autor de la obra sería la persona ideal, ¿no? Y la pregunta es esa, ¿tiene interés en reponerla, Héctor, el escultor? Claro, a ver, para que se entienda toda la historia detrás de la historia, esta es la tercera cabeza de Ana Frank. La hizo precisamente Carlos Belvedere. ¿Por qué hizo una tercera cabeza? Porque la primera fue vandalizada. La segunda se le encargaron a quien figuraba como el autor de la escultura, el arquitecto Nahmías. ¿Quién es el arquitecto Nahmías? Era un funcionario de la DAIA que organizó este concurso y dijo que lo había ganado Belvedere, pero en realidad cuando presentó los papeles dijo que él era el autor de la escultura. Y Belvedere no figuraba en los papeles, además vino al acto en el año 94 cuando se emplazó la obra aquí en la Plaza España y ni siquiera lo nombraron. Después estudiantes de él de arte pasaron por acá y dijeron, ¿qué pasó con la obra de precisamente Belvedere, que tiene otra cabeza después que la vandalizaron? Esta cabeza no es de Belvedere. Claro, esa segunda cabeza se la pidieron a quien figuraba en los papeles como el autor de la obra, el arquitecto Nahmías. Y cuando la inauguraron nuevamente a la reconstrucción de la escultura, se dieron cuenta que no coincidía la cabeza con el cuerpo, que no era el mismo autor de la obra. Fue una gran polémica que después de una gran investigación periodística se determinó realmente que Belvedere era el verdadero autor. Y ahí lo volvieron a contratar de la DAIA y hacen esta tercera cabeza que está emplazada aquí en la Plaza España. Cuando hablábamos hoy con el autor, él siente que esta obra ya ha sido muy manoseada, y es por eso que ya no quiere hacer nada más. Y con la cabeza que encontraron, las autoridades van a saber disponer qué hacer, si la van a exponer en algún museo, si la van a poner en otro lugar, pero que él a esta obra ya no la toca más, y así nos decía Belvedere. Yo no me voy a prestar a eso porque ya hay mucho manoseo con una obra de arte y que no se debe hacer. La obra está así y ya quedó así y no vamos a cambiar. Esa cabeza que la pongan en un museo, la pongan en donde quieran, pero esa cabeza ya fue, digamos. A mí me da mucha pena, pero que el original no se rescate del todo, pero eso ya fue. No estuviese tan enojado con lo que le hicieron a usted como artista, ¿la podría restaurar a la obra o no? Si fuera de primera instancia y se puede restaurar, sí, se puede, pero no, yo no me voy a prestar a hacer. Así todo, con la cabeza trucha, entre comillas, la escultura continuaba en la Plaza España. Sí. Hoy siente una especie de reivindicación lo que aparece después de tantos años, la cabeza original de Ana Frank. Y sí, de vuelta lo mismo, ¿cierto? O sea que el que me están nombrando es a mí.
ya no al impostor, digamos. Ya soy yo el que la hice y ya fue reivindicado una vez, ahora otra vez. ¿Lo ha demandado al arquitecto? No, ya tuvo suficiente. Ya tuvo lo suficiente, creo. Era funcionario de la DAIA. Sí. Yo creo que en la DAIA ya tuvo su puesto, ya tuvo su mal reconocimiento, digamos, y yo el mío, así que preferí dejarlo ahí, listo. Bueno, y ahora se suma otro capítulo. Mientras tanto, una reunión esta tarde con funcionarios de la municipalidad, quienes entienden de restauración y también parte de la comunidad judía. Con la presencia de la cabeza recuperada. Fue así, Héctor. Claro, en el despacho del propio intendente estaba Martín Yarzora con el viceintendente, con el doctor Pacerini y el titular de la DAIA, Luis Klinger, quienes analizaron la situación y después de una larga reunión decidieron que la cabeza original de esta escultura va a quedar guardada en el Museo Genaro Pérez hasta que se determine qué hacer. El monumento es de la municipalidad, la DAIA lo donó a la municipalidad, por eso la municipalidad es la propietaria de la cabeza y también de esta escultura. Pero claro, para el titular de la DAIA, lo que representa simbólicamente a Ana Frank con su diario y todo lo que ella vivió, sirve para que hablemos hoy de libertad, de más democracia, de que no haya más violencia. Pero para la municipalidad que haya sido un 8 de marzo tiene un símbolo especial. No creen en las casualidades y le piden a la justicia que investigue. Así lo dicen Miguel Siciliano y también el titular de la DAIA, Luis Klinger. Reconstruyendo Belvedere, y lo que hoy se puede ver en donde está emplazado el monumento es una obra de Belvedere. O sea, hay toda una historia en eso. Primero la había reconstruido una persona que decía haber sido el autor. Cuando se detectó que no era el autor original, se volvió a contratar los servicios de Belvedere, quien finalmente la terminó reconstruyendo. O sea, la obra que hoy está emplazada es una reconstrucción hecha, creo que fue hace 7 años atrás, en el 2013, 2014, por Belvedere. Es que este hecho no pasa desapercibido. Pero claramente por eso fue la inmediatez de juntarnos con la gente de DAIA, de intervenir en el proceso judicial, de ponernos a disposición para tenerla en guarda, porque fuere la pieza original como creemos que es o no, esto lo va a determinar la justicia, no es un hecho que puede pasar desapercibido. Ustedes saben que todavía resta mucho para construir a la hora de una sociedad que se respete y que se tolere y que se acepte de acuerdo a la diversidad religiosa, sexual, étnica. Y el intendente planteó esto con claridad. Nosotros estos hechos tenemos que nunca dejarlos pasar desapercibidos.